Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, amados amigos, amados hermanos que vayan a ver este video. Es un placer saludarlos a mis primos que me ven, mis familiares, mis hermanos, y a todo aquel que vaya a ver este video. Deseo que en este momento que tú me veas te encuentres bien de salud, sobre todo te encuentres con paz, con ganas de servir a Cristo. Voy a hacer una oración, como siempre, para exponer la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que tú me permites de ser el portavoz de tu palabra. Bendice a todos tus hijos. Bendice a todos tus hijos que van a ver este video. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelos. Aleluya. Amén y amén. Amados hermanos, aquí nuevamente su servidor está delante de ustedes, delante de la presencia del Señor para predicar la palabra. Lo seguiré haciendo con más denuedo. Yo te invito que si tú ya eres parte de la iglesia del Señor, ores por mí, porque ese es mi deseo, seguir predicando la palabra del Señor por este medio. Y no solo por este medio, predico en otras partes de aquí de Tuxtla, concretamente aquí en la colonia donde yo vivo, en la colonia Las Granjas. Predico con otros hermanos en otras misiones, en otras iglesias. Ahí estamos compartiendo el evangelio. Y hermanos, sin más palabras, voy a leer concretamente aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Voy a leer detenidamente, hermanos, y voy a meditar un momento a partir del versículo 19 al 25, pero quiero leer todo el capítulo. Dice así la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho ya una vez para siempre,
y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Hasta ahí leo algo, un pequeño espacio. Hermanos, aquí en lo que acabamos de leer es muy claro. Y ahí, amados hermanos, hablamos de la ley. El escritor expone que anteriormente el sacerdote bajo la ley, él estaba ofreciendo continuamente sacrificios de toros, de ovejas y de panes, traía ofrendas, pero dice aquí la palabra de Dios que eso no fue suficiente, nunca era suficiente para limpiar totalmente del pecado a quienes ofrecían esos sacrificios, los israelitas, sino que continuamente se tenían que venir. Y nunca pudo hacer perfectos a nadie esos sacrificios. Entonces también ahí nos explica que cuando Jesucristo vino a morir en la cruz, ahí dice que Él se ofreció una sola vez, un solo sacrificio para remisión de los pecados, para salvación de la humanidad. Y ya no hay más sacrificios que hacer. De ahí, amados hermanos, tristemente se desprende una doctrina de la iglesia tradicional, que ellos alegan que cuando dice la palabra de Dios que el Señor vino a quitar lo primero y establecer lo presente, hablan acerca del sacerdocio, y ellos alegan que por eso ellos, los sacerdotes católicos, ahora ellos son proclamados así porque ellos entienden que cuando dice quita lo primero para establecer lo último, ellos de ahí desprenden una doctrina que ahora ellos son llamados sacerdotes, pero eso no está dentro de los ministerios. Cuando habla, hermanos, la palabra de quitar lo primero es de quitar el antiguo pacto. Ahora establece el nuevo pacto, el sacrificio de Jesucristo, que a través de ese sacrificio el ser humano ha sido totalmente libre del pecado y como consecuencia de la muerte. Ahora, amados hermanos, ya no hay sacrificio. Antes, explica aquí la palabra del Señor, hermanos, por eso es necesario estudiar la palabra de Dios para comprenderla.
estudiarla, pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé la revelación y la interpretación. Aquí, hermanos, en la palabra de Dios es muy claro. Entonces, amados hermanos, de ahí también la iglesia tradicional saca otra enseñanza, la famosa Eucaristía, el sacrificio que ellos hacen en cada misa, en cada reunión que ellos hacen, y el cura levanta una copa y esa hostia, esa galleta, dicen que es el cuerpo de Cristo. Y ellos vuelven a hacer otro sacrificio equivocadamente. Y ellos se excusan de que eso es la transustanciación del cuerpo de Cristo. Ellos proclaman que en ese pan está el cuerpo de Cristo, literalmente. Y en la copa que el sacerdote bebe está literalmente la sangre de Cristo. No es así. No es así, eso es antibíblico. Es antibíblico, amados amigos, amados hermanos. Porque mira, amado hermano, aquí es explícita, la palabra es clara cuando dice un solo sacrificio. Vuelvo a leer, dice aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Ya no hay más. Ya no hay más, amados amigos, amados hermanos. Ahora, pues, desafortunadamente hay mucha distorsión. Y, amados amigos, amados hermanos, luego seguiré hablando de ese tema. Lo seguiré abordando a grosso modo. Lo seguiré abordando en grandes rasgos, porque mi intención es contradecir lo que creen la Iglesia Católica. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que predicarte la palabra del Señor, el presentarte el plan de salvación. Ahora, después de eso, en el versículo 9 dice lo siguiente: así que, ya teniendo ese sacrificio, que ya no queda más sacrificio, ya no hay que hacer más sacrificio, ya no hay que ni siquiera pensar de que Cristo esté en algo. No, la Santa Cena es otra cosa. Luego hablaremos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, ahora somos libres por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, aquí está hablando literalmente, hermanos. Hay un camino nuevo. Antes era el camino de los sacrificios de la ley, de los mandamientos de la ley, pero ahora el camino nuevo es Jesucristo. Por eso, mire, amado hermano, los judíos de su entonces, muchos hermanos que venían del linaje judío, del linaje de Abraham, le preguntaron: muéstranos el camino. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice aquí: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Antes eran los sacerdotes, los levitas, los que ministraban. Ellos eran los que intercedían, hacían la intercesión, hacían el sacrificio. Esa era la función del sacerdote, hacer el sacrificio para intercesión, para perdón de pecados.
Acuérdense que ellos traían un buey, una oveja, un toro y, amados amigos, amados hermanos, eso ya no es el día de hoy. Antes así era. Pero ahí dice que por el camino nuevo, por el sacrificio perfecto, dice, nos abrió a través del verbo de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso quiere decir con la sana doctrina. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe en Cristo, purificados los corazones de mala conciencia. Aquí, amados amigos, aquí ya no hay de que a cada rato vas a estar viviendo en el pecado y a venirte a dar golpes de pecho y a confesarte con un hombre, porque es lo que hacen allá en la iglesia tradicional. Ya viven en el pecado, se confiesan y ya el sacerdote les dice, ya te perdoné. Se va y vuelve a caer otra vez en el pecado, y como está confiado de que él puede venir y pedir perdón, tomar su hostia, y eso es su sacrificio, vuelven y siguen en el pecado. Pero aquí no, hermanos, aquí dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Eso quiere decir que ya vamos a acercarnos a Dios ya sin estar en el pecado, sin estar viviendo en el pecado. Y dice acá, mantengámonos firmes sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Amado amigo, amado hermano, necesitas estar buscando de Dios, necesitas estar congregándote, porque el día se está acercando. ¿Cuál día? En el día en el que Cristo venga a buscar a su iglesia. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, sin contaminación, sin pecado. Así es que, amados amigos, amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y síganse congregando para honra y gloria del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias por este tiempo, Dios. Alabo y bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.